alegra mucho poder saludarlos hoy día de estudio bíblico. Gracias por su compañía. Gracias además por sus oraciones. Gracias porque ustedes están pendientes de nosotros y bueno, se encargan de ayudarnos a distribuir este link del estudio de la palabra de Dios que realiza la Iglesia Cristiana Misionera del Sol en Bogotá, Colombia, y que se llama La Biblia y solo la Biblia. Hemos venido estudiando el Salmo 112 y esta en realidad es una segunda parte, pero que quiero tomarla como si fuera una parte independiente, porque si usted llega por primera vez, no piense que se ha perdido de nada. Lo vamos a conectar inmediatamente con el tema que traemos. Vengo hablando acerca de la prosperidad del que teme a Dios. El Salmo 112 dice en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y estuve explicando acerca de la palabra bienaventurado, que significa que es afortunado y feliz. Que además se puede decir también que es alguien que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Es decir, el salmista David, cuando escribe sobre esto, dice que el hombre que tiene temor de Dios, y no es el temor del miedo, esa palabra de teme debe ser vista como reconoce, acepta los mandamientos de Dios, acepta y reconoce amar a Dios, dice que es una persona bienaventurada. El versículo 7 de ese mismo salmo, del versículo 5 en adelante del Salmo 112, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y entonces ahí hay una palabra que es importante. Dice, por lo cual no resbalará jamás. Es decir, hay un conector para explicar que el hombre que gobierna sus asuntos con juicio no resbalará jamás. Pero ¿quién es el que gobierna sus asuntos con juicio sino aquel que reconoce a Dios, que ama sus mandamientos, que los obedece o que los acata? Ese es el hombre que gobierna bien sus asuntos con juicio. Y mencionamos en aquella ocasión que gobernaba sus asuntos. ¿Y de cuáles asuntos hablamos? Hablamos de su vida, hablamos de su hogar y hablamos de sus negocios. El texto dice que éste no resbalará jamás. Y el mismo versículo dice, el versículo 6, en memoria eterna será el justo. Es decir, que además que gobernará sus asuntos, sus talentos, sus cualidades, sus bendiciones, la prosperidad que Dios le ha dado, lo hará bien. Además dice que la gente tendrá memoria de él. Y ustedes lo saben. Hay una diferencia enorme entre reconocer a aquel que ha pasado por la tierra haciendo bien, generando cosas positivas para el desarrollo de la humanidad, aquel que ha sido una vergüenza. Y habría que saber cómo quiero ser reconocido. Como si el peor asesino, el peor violador, el más terrible, el más terrible asesino del mundo, o ser reconocido por alguien que aportó a la sociedad, que fue generoso, que bendijo, que produjo un invento o en beneficio de la humanidad, o que ayudó a otros. Ahí hay una gran diferencia. Y lo que el texto dice, el texto bíblico está diciendo aquí es que este hombre que gobierna bien sus asuntos no resbalará jamás, pero que además permanecerá en la memoria de la gente. Pero este hombre o esta mujer que ama y reconoce a Dios y obedece sus mandamientos, además tendrá algunas características especiales. Miren, por ejemplo, lo que dice el versículo 7. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Escuchen eso. No tendrá temor de malas noticias. No me digan que es la gran preocupación del ser humano. ¿Qué madre o qué padre no se angustia ya en este tiempo, por ejemplo, aquí en Bogotá o en Colombia, una ciudad tan violenta, tan insegura? Estos gobiernos
que no se han preocupado por la seguridad del ciudadano. Uno sale su hija de casa o su hijo de casa y uno va diciendo, Señor, guárdalo en todos sus caminos, sangre de Cristo cúbrele, guarda su vida, Señor, porque vivimos en medio de una sociedad llena de inseguridad. Pero dice el texto bíblico que el que reconoce y ama a Dios tiene una característica, no tendrá temor de malas noticias. ¿Y por qué no tendrá temor de malas noticias? Uno, porque está confiado y seguro que Dios es su guardador. El texto dice que Él es nuestro guardador, nuestra sombra, nuestra mano derecha. Eso dice la Biblia y nosotros creemos eso. No tendremos malas noticias, no tendremos, temor de malas noticias, sencillamente porque estamos seguros que el Señor es nuestro protector y nuestro ayudador. Algo más dice. Dice que el versículo 7 dice, su corazón está firme. Está firme. ¿Y saben por qué su corazón está firme? Su corazón está firme porque su confianza está puesta en Dios. Tiene la confianza puesta en Dios. Su corazón no es lleno de sobresaltos ni de emociones, sino que al contrario, frente a la adversidad su corazón está firme. Frente a la bendición y la prosperidad su corazón está firme, entendiendo que las circunstancias adversas, que las dificultades, en medio de las dificultades, Dios tiene el control. Porque es que Dios no pierde el control nunca. De ahí la importancia que nosotros entendamos que todos en la vida vamos a ser atacados o rodeados por circunstancias de adversidad. Es normal que a mí alguien venga y yo esté parqueado y golpee el carro por detrás. O que vaya por cualquier lugar y algo pudiera sucederme. Estoy en este mundo. Mientras esté en este mundo, dice la Biblia, mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción. Pero a mí me llama poderosamente la atención la otra parte del texto. Dice, pero confiad. ¿En quién debemos confiar? En Dios. El texto dice que el Señor ha vencido al mundo. Y habrán muchas cosas de este mundo que quisieran arrastrarnos. Ahí es lo que el texto está diciendo. Su corazón está firme y está confiado en la adversidad, pero también en la prosperidad, en la bendición. Tenemos que tener claro que nuestro corazón está firme y que nuestro corazón no puede ir detrás de esa prosperidad y de esas veleidades que el mundo da para caer en el vacío de los que se enriquecen, de acuerdo a lo que la Biblia dice, sin una causa justa, de lo que habla también el libro de los Salmos. Es decir, nuestro corazón en la abundancia se mantendrá confiado en Dios, pero nuestro corazón en la escasez se mantendrá confiado en Dios porque tenemos claro que Él es nuestro proveedor. Así es. No nos impactará absolutamente nada porque tenemos nuestra confianza en Él. Escuchemos lo que dice el salmista en el Salmo número 4, en el verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escuchen eso. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cómo? En paz. ¿Saben ustedes la cantidad de personas que consumen medicamentos para poder dormir? ¿Y saben ustedes quiénes son los que más consumen medicamentos para dormir? Les voy a decir. Los que más posesiones materiales tienen porque ellos no pueden dormir pensando en lo que tienen, en cuidar lo que tienen, en que nadie les vaya a robar, en que mañana aumenten lo que tienen. ¿Quiénes son los que más angustiados o duermen menos? Aquellos que tienen preocupaciones producto de su pecado y del acuso de su conciencia. ¿Quiénes son los que menos pueden dormir? Seguramente muchos enfermos, pero particularmente aquellos enfermos que no conocen a Dios. Y el salmista declara, yo me acostaré en paz
y en esa misma paz dormiré. ¿Y saben por qué? Porque solo Dios es el que nos hace dormir confiados. Muchas personas no pueden dormir pensando cómo será mañana, cómo pagará mañana. Y a mí me encanta escuchar a algunos, tengo 1000 dificultades, pero todo eso se lo he puesto al Señor y puedo, pastor, por lo menos puedo dormir en paz. ¿Y usted sabe qué sucede a las personas que no duermen? Usted sabe cómo se va degradando su salud física y su salud mental a tal estado que llegan a estar en condiciones terribles. Y el salmista dice, en paz me acostaré. ¿Quieres dormir en paz? Busca a Dios, mira sus mandamientos, descansa en Él. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, descansar. Su descanso está ahí. Eso es lo que dice el salmista. También el Salmo 27, en el Salmo 27:3, hay otra expresión que nos garantiza a nosotros, que garantiza la confianza puesta en Dios, que es lo que hace que mantengamos nuestro corazón firme. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Escuchen eso. Qué declaración tan tremenda. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón estará firme. Es decir, aunque la adversidad me rodee, aunque esas cosas que nunca pensé me llegaran, llegaron, aun cuando aquellos que nunca pensé me persiguieran, me persiguen, aunque aquellos que pensé y creí que me iban a ayudar nunca me ayudaron, aunque un ejército de gente me rodee queriendo destruir mi vida y acabar con lo que soy, no temerá mi corazón. ¿Y sabe por qué el salmista dice que no temerá mi corazón? Dice, porque yo en Él, en Dios, estaré confiado. Dice, y aunque contra mí se levante guerra, no es solamente que me rodeen. El salmista dice en muchas ocasiones, muchos adversarios me han rodeado. Y sí que estamos rodeados de adversarios. Adversarios naturales, a veces ganados como producto de la envidia de la gente porque nos ven prosperar o porque nos ven que tenemos una vida de paz. Un ejército que acampa a nuestro alrededor mirando a qué horas caemos, a qué horas desfallecemos para pararse sobre nosotros. O un ejército que se levanta contra nosotros en guerra y que a veces no entendemos. ¿No les ha pasado? Uno dice, pero esto no lo esperaba, pero ¿cómo me llegó esto? Pues eso es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 112. Dice que no tendrá temor de malas noticias, que su corazón estará firme porque su confianza está puesta en Dios. ¿En quién confías? ¿En tu familia? ¿En el banco? ¿En el gobierno? Sí que nos ha defraudado este gobierno como para creer en él. Sí que nos han defraudado los seres humanos, hombres y mujeres. Sí que nos han defraudado muchos líderes espirituales o cristianos de todas las comunidades religiosas. Sí que nos han defraudado incluso muchos pastores y líderes. Pero Dios no. Porque es que no confiamos en ellos. Confiamos en Dios. Nuestro corazón está confiado en la declaración que Dios da para nosotros. ¿Algo más? Si dice que no tendrá temor de malas noticias, que su corazón estará firme porque su confianza está puesta en Dios, dice algo que a mí me llama mucho la atención, el Salmo 112. Miren lo que dice. Dice que reparte, que da a los pobres. Esa es una de las características de aquel que gobierna bien sus asuntos porque conoce a Dios. El versículo 8 dice, asegurado está su corazón y no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Pero el versículo 9 dice, reparte. Y hay una coma, reparte. Y luego dice, da a los pobres. ¿Qué es eso de repartir, de dar a los pobres? No es sino que está dándonos la idea, este texto, de ser una persona generosa. Y cuando yo hablo de la generosidad, no solamente quiero hablar de la generosidad dada en dinero, ahora hablamos de eso. Pero hay gente generosa en amor. Hay gente generosa en bondad. Hay gente generosa
en misericordia. ¿Conocen personas así? Sí, yo sí. Qué gusto enorme es poder conocer a alguien generoso en amor. ¿Quién es ese sino el que es capaz de perdonar a sabiendas y conociendo quién lo que le ha dado es odio? La generosidad de perdonar. Hay gente que puede ser muy generosa con dinero, pero no generosa en perdonar. Yo te doy lo que sea, pero no te perdono. Lo que este mundo necesita más que dinero es perdón, es misericordia, es bondad. Y eso es lo que está diciendo el texto, que es el hombre y la mujer que conocen a Dios y aman y valoran y respetan sus mandamientos. Está diciendo que ese hombre y esa mujer, esos que conocen a Dios, son generosos, reparten generosidad, reparten amor, reparten perdón, reparten misericordia, reparten comprensión. No están pensando siempre en que me tienen que entender o comprender o aceptar, sino que están dispuestos a comprender, a perdonar, a aceptar a los demás, aunque seamos diferentes. Aunque a veces tengamos que cancelar un poco de nosotros o cancelarnos nosotros para dar la oportunidad al otro. Qué terrible encontrar en esta sociedad el no perdón, el no al amor, no a la misericordia. ¿Por qué creen que hay tantas guerras? ¿No es por la falta de amor? ¿No es por la falta de generosidad? ¿No creen que es por la falta de perdón? ¿Cuántos hogares se destruyen? ¿Cuántas familias se destruyen? Porque el hombre no puede perdonar, porque la mujer tampoco, porque los hijos no perdonan a sus padres, porque sus padres no perdonan a sus hijos, porque no son generosos en amor. ¿Cuántos jóvenes en la drogadicción? Porque no se sienten amados, porque no se sienten comprendidos. Cuando uno conoce a Dios, la visión de la vida y de los demás cambia rotundamente, y eso es lo que está diciendo el texto. Dice claramente, reparte. Pero ahora dice, da a los pobres. Entonces nos abre una arista ya muy específica. Habla de la generosidad que nos permite pensar en el más necesitado. ¿Cuántos, como dije la semana pasada, se llenan de dineros, de codicia, se pierde la comida, se pierde la ropa, 100, 200 pares de zapatos, 100 vestidos, camisas, pero hay gente que no tiene? Eso no es amor, eso no es justicia, eso no es misericordia. Y la Biblia habla a estos. La Biblia dice que el generoso será prosperado. La Biblia dice además que el que le da al pobre le presta a Dios. Escuchen esto. La Biblia dice, el que le da al pobre le presta a Dios, y en el día de la enfermedad Dios le levantará. Eso es importante tenerlo en cuenta. La epístola a los Corintios. Cuando San Pablo escribe a los Corintios, creo que Angie tiene este pasaje, 2 de Corintios capítulo 9, del versículo 7 al 11, hablando acerca del dar, acerca del compartir. Habla Dios y da una promesa, porque es que esta sociedad nos enseña a nosotros cosas que no son extrañas para nosotros, pero que están contrarios a los principios de Dios. Nos enseñan a valorar a los seres humanos por la plata que tengan, por la cuenta, por el apellido, por la casa, por el carro. Y nos enseñan a menospreciar al que anda en un carrito sencillo y humilde, nos enseñan a menospreciarlo y a valorar al que tenga un carro que vale muchos millones. Y resulta que no es así, porque el que anda en ese carro humilde tiene generosidad de corazón, está más cerca de Dios. En cambio el otro, su prepotencia, su orgullo y su vanidad, y el andar en un carro más grande y más alto los hace sentir poderosos, pero al contrario, la Biblia los llama miserables, los declara sin valores. Escuchen lo que dice el texto.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Oigan esto, ahí hay una promesa para el generoso. Eso está literal. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá, habla de futuro, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Estamos hablando de la generosidad del hombre que da, que no piensa en encerrar. A mí me llama mucho la atención que a veces pedimos ayuda para las misiones y para los más necesitados y la gente cierra su corazón. Olvidan esta promesa, no la conocen. La promesa dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. A veces requerimos ayuda para algunas cosas y hay gente que cierra su corazón teniéndolo. Al contrario, lo que dice el libro de Proverbios, en el capítulo 11, y recuerden ustedes que quien escribe el libro de Proverbios, indudablemente, es el hombre más rico que ha existido sobre la tierra. Además de ser el más sabio, es el más rico. Mire lo que dice, déjenme se los leo. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Escuchen, qué tremendo esto. El alma generosa será prosperado. Mientras esta sociedad nos dice que era para poder tener, hay que ahorrar, hay que guardar. Yo no estoy diciendo que no ahorre. Lo que le estoy diciendo es que no puede ser tacaño para dar, debe ser generoso para dar. Y si es para la obra de Dios, con mayor veras. Porque cuando usted da para la obra de Dios, se extiende el reino de Dios, se predica el evangelio, se ayuda a los necesitados, se sostiene a los que ministran. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Dar pan al hambriento significa que seremos saciados con pan. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo volverás a ver, lo verás en tus hijos, en tus nietos. No entiende uno cómo en el pasado hubo gente tan rica y ahora su descendencia, sus hijos y sus nietos sean tan pobres y tengan tanta ruina. Es sencillamente lo que se ha sembrado. Si usted quiere una generación próspera, enseñe a sus hijos a ser generosos. Pero escuche lo que dice el texto. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Allá hay una promesa de prosperidad y el texto está diciendo que cuando un hombre y una mujer conocen a Dios y acatan sus mandamientos, serán generosos. Y déjenme, les menciono otro versículo antes de terminar. Timoteo, Angie tiene primera de Timoteo capítulo 6. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, está hablando precisamente a los ricos. Hoy escuchen esto. Versículo 17 del capítulo 6 y versículo 18, parecía que hubiese en la iglesia de Éfeso gente muy rica. Claro, acuérdense que Éfeso era una ciudad demasiado importante y ha sido demasiado importante en toda la historia del cristianismo y en la historia de Europa. Los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Escuchen eso, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos. Pero no pasa así, no pasa así. El más rico es el que más quiere tener. El más rico está lleno de avaricia, lleno de codicia. Déjenme hago una declaración. Algunos creen que las iglesias cristianas son sostenidas por los ricos de la iglesia. No, no. ¿Saben cómo se sostiene la iglesia? Los más pobres de la iglesia son los que más ofrendan y los que más diezman. Si así lo quieren saber. Los ricos no. Y cuando un rico generalmente da, entonces está pensando qué se hará, cómo se hará y por qué será tanto. De ahí que uno encuentre muchos de ellos llenos de dinero, pero llenos de tristeza. Muchos llenos de dinero y de propiedades, pero llenos de temores, llenos de confusión. Y generalmente son los que más recurren a la iglesia para que les oren y para que les ayuden y para que vayan. Pero frente a la posibilidad de ayudar y de bendecir, no lo hacen. Y la recomendación bíblica es, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy se tiene y mañana no. Los hombres más ricos de Ucrania, ¿dónde están ahora? Los hombres más ricos en este mismo momento en el conflicto de Israel y Hamás, ¿dónde están sus casas? ¿Dónde están sus propiedades? Los vemos correr, huir y nada llevan a cuestas. En cambio, el texto literalmente dice que el generoso es cuidado por Dios. Déjenme terminar. Vayan otra vez al Salmo 112. Vayan al Salmo 112. Vamos allá para cerrar esta enseñanza o este compartir. El Salmo 112 dice esto. ¿Qué genera este comportamiento? ¿Qué produce este comportamiento? De no tener temor de malas noticias, de que su corazón está firme y confiado en Dios, de ser generoso y dar a los pobres y de ser generoso en bondad, en amor, en misericordia. ¿Qué genera esto? ¿Qué produce? Primero, el Salmo 112 en el versículo 9 dice que su justicia será reconocida para siempre. Segundo, dice que su poder será exaltado en gloria, es decir, será exaltado por Dios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en el cual llegará el día del fin del cual habla el Evangelio? Y entonces Dios dice, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La recompensa es el cielo. Será exaltado por Dios su fidelidad llevándolo al cielo. Y el versículo 10 dice, lo verá el impío y se irritará. ¿No les ha pasado que mucha gente sin conocernos y sin saber quién somos terminan odiándonos, teniéndonos rabia y hablando de esos cristianos y tal por cual, esos evangélicos que como que no tienen preocupaciones? Está lloviendo y no tienen miedo, está tronando y están tranquilos. No tienen la comida que yo tengo, pero están felices. Es que la felicidad nuestra no depende en los bienes materiales que poseemos ni en lo que comemos, sino en nuestra confianza en Dios. Y el texto dice que cuando la gente que no conoce a Dios lo ve así, dice, lo verá el impío y se irritará, es decir, se llenará de rabia. Yo recuerdo hace unos años una señora, vecina de nuestra casa, se acercó a mi madre que estaba barriendo el frente de la casa y sin más ni más, le dijo, señora, ¿sabe que yo le tengo odio a usted? Yo la odio, yo cada que la veo quisiera mejor darle con el palo de la escoba. Mi mamá se sonrió, dice que se asustó un poco, pero se sonrió y le dijo, bueno, ¿y eso por qué? Digo, porque yo no entiendo cómo ustedes pueden vivir tan tranquilos y tan felices. ¿Cómo usted sale con su esposo y sus 4 hijos? En ese tiempo éramos 4 en casa conmigo. No había nacido mi hermana y ustedes salen y están felices y uno ve que ustedes no tienen dinero pero viven felices. En cambio nosotros no hacemos más que pelear y discutir y yo. Ahí está. Dice, lo verá limpio y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. Eso es lo que va a suceder.
cuando puedes entender lo que significa amar a Dios y obedecer sus mandamientos, entonces el resultado será un resultado de bendición para ti. Quiero invitarlos hoy a disfrutar de estas bendiciones que solamente puede dar Dios. No resbalar jamás, mantener nuestro corazón firme en nuestras convicciones de fe y ser generosos, porque la generosidad viene de Dios y Dios ha dado promesa para nosotros de bendecirnos. Si no conoces a Dios, ábrele hoy tu corazón y dile: Señor, quiero a partir de hoy abrir mi corazón a tu palabra, a tu amor, y permite que yo pueda disfrutar de estas bendiciones prometidas a los que te aman y a los que te sirven. ¿Quisieras hacer una oración conmigo? ¿O eres un cristiano o alguien que se ha abandonado de la fe y dices: pastor, he caído en una postración tremenda? Porque lo que usted dice es lo que dice la Biblia y es lo que me ha pasado a mí. Dile al Señor esta noche: vuelvo a ti, perdóname, ayúdame, porque quiero renovar mi vida contigo. ¿Quieren orar conmigo? Digan conmigo: Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque nos ilumina, porque nos muestra el camino, para no resbalar jamás, para que nuestro corazón esté firme y confiado, y para, Señor, practicar la generosidad, producto de la bendición tuya. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos para amarte, para reconocerte, para obedecerte, Señor, y que como producto de esto se cumpla en nosotros tu palabra, que seremos bendecidos y prosperados. Te damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Los bendigo. Espero que puedan seguir estudiando la Biblia. Nos vemos el próximo miércoles, que es nuestro horario habitual en la Biblia y solo la Biblia. Bendiciones a todos. Que descansen.